Hola equipo de Story Intelligence, mi nombre es Miguel Ángel Bula, candidato al puesto de Data Scientist, y aquí les traigo mi prueba técnica que espero que les guste. Muy bien, entonces dentro de la suite de Azure creamos tres recursos. El primero es un Azure Data Factory, en donde posteriormente desplegaremos nuestro pipeline. El segundo recurso que creamos es un Storage Account que usaremos como Data Lake. Y el tercer recurso que creamos es un Databricks donde describiremos por medio de notebooks el uso de nuestros datos y posteriormente crearemos nuestro proyecto de Data Scientist. Aquí en Databricks me encontré con la dificultad de que a la hora de seleccionar un cluster que me interesaba, pues estaba dentro del marco de requisitos que necesitaba. No habían clusters disponibles, por lo que una primera solución era cambiar los parámetros de región y probar diferentes clusters, pero esto era altamente ineficiente. Por lo que después de buscar un poquito de documentación me encontré con esta solución que era entrando en Azure Cloud Shell y colocando el siguiente comando donde en locación ponía dónde era la locación donde la quería, que era East US. Me aparecerían los clusters que estaban disponibles y al final filtrando y dentro de los que me interesaban terminé escogiendo el estándar de 8PS V6, el cual tiene 32 GB de memoria y 8 cores, lo cual está genial, pues cumple el requisito de tener más de 4 GB por core, lo cual es ideal para Python. Muy bien, comencemos con la explicación del primer notebook de Databricks, donde corresponde a generar un mount point en Databricks para acceder al storage account, como si fuera parte del sistema de archivos local de Databricks. Para ello comenzamos con la configuración. Storage Account Name es el nombre del storage account en Azure. El storage account key es la clave secreta de acceso. Por seguridad, esto debería guardarse en un secreto de Databricks y no en un texto plano. Para ello, primero crearíamos un secret en Azure y en Databricks creamos un secret scope que apunte a ese secret de Azure. Sin embargo, como no tenemos la versión premium, no nos permite generar esta acción. Pero una vez hecho eso, simplemente intercambiamos esta línea de código por esta de aquí y ya ocultaríamos esa key. Luego tenemos el nombre del contenedor de blobs y luego tenemos la ruta de Databricks donde quedará montado este contenedor. Luego aquí creamos las conexiones iniciales para generar la conexión y posteriormente este bloque está comentado, pero es el que se usaría inicialmente para montar el contenedor en Databricks por primera vez y permite generalmente leer y escribir el archivo directamente desde el contenedor como si estuviera parte del sistema de archivos. Y finalmente tenemos esta parte de aquí que es para desmontar y volver a montar. Esto es una buena práctica si por ejemplo cambiamos los permisos del contenedor. Montarlo y volverlo a montarlo puede evitar errores y accesos de conflictos. Muy bien, el siguiente notebook corresponde a la parte de la descarga del dataset y posteriormente la ingesta a la tabla Delta. Entonces comenzamos con instalando Kaggle, reiniciamos el kernel para que la librería se instale correctamente, copiamos el archivo Kaggle al lugar correcto para la API y configuramos el entorno de variable. Luego descargamos el dataset, visualizamos el nombre del archivo y copiamos el archivo al contenedor montado. Verificamos su montaje y comenzamos con la parte de la ingesta de la data a la tabla Delta. Entonces importamos lo necesario de Spark y definimos las rutas, el CSV path y el Delta path. Luego cargamos el archivo CSV desde el contenedor montado. Aquí podemos usar Infer Schema ya que la tabla es muy autodescriptiva, el dataset de Kaggle.
pero sí tenemos en cuenta que la columna date nos cercioramos y la colocamos en un formato date. Continuamos, mostramos los datos para tener una visual y vamos con esta parte de aquí que simplemente lo que hace es que si existe la tabla, hace un merge, un upsert por date y store. Y se actualizan los registros existentes con el when match update all o se insertan los nuevos con el when not match insert all. Y luego, si no existe, se hace una primera escritura en el formato data lake con el .write format delta en modo overwrite y se crea una tabla llamada Walmart Sales apuntando al data path. Y bueno, importante notar que en Azure Data Factory apuntamos a este segundo notebook que acabamos de explicar. Pues es el que nos va a hacer la actualización constante de la tabla delta en caso de que hubiese alguna actualización y colocamos el trigger de que se ejecute todos los días a las 9 de la mañana, comenzando desde el día de hoy hasta el día del 10 de este mismo mes, y se ejecutaría todos los días a las 9 de la mañana y con esto creamos este pequeño pipeline para este proceso. Ahora vamos a ver el análisis exploratorio de los datos y vamos a adentrarnos dentro de nuestro primer modelo que vamos a crear usando Random Forest de Scikit-Learn. Entonces comenzamos con el análisis exploratorio, importamos las librerías que necesitamos y generamos una configuración predeterminada para ignorar algunas alertas innecesarias y tener unos outputs un poco más limpios. Entonces comenzamos analizando la tabla de los datos. Estos datos provienen de un dataset de las ventas de Walmart de 45 tiendas diferentes y la fecha siempre estará el primer día de esa semana en particular. Entonces por eso las fechas saltarán de 7 en 7 días. Tenemos las ventas de esa semana, de esa tienda y un holiday flag que nos dirá si esa semana había un festivo presente. La temperatura, el precio de la gasolina y el índice de precios al consumidor, además del ratio de desempleo. Comenzamos con la limpieza y la validación una vez que ya entendemos los datos y vemos que no hay valores nulos y no hay valores duplicados. Y comenzamos haciendo un poco de ingeniería de características para posterior darle más información a nuestros modelos de Machine Learning. Creamos las características en base a la columna de date y extraemos el año, el mes, el día de la semana y la temporada. Luego hacemos un análisis descriptivo y de visualización de estos datos una vez ya tratados y revisamos los outliers de nuestra variable de interés, que en este caso serán las ventas semanales. Vemos que tenemos varios outliers que están por encima de los 2.7 millones aproximadamente. El promedio, la media de las ventas semanales está alrededor de 1 millón, con una desviación estándar de casi 500,000. Y bueno, en un primer impulso quizás quisiéramos eliminar estos outliers o estandarizarlos, pero esto sería un error debido a que realmente explican ciertos comportamientos cíclicos
del mercado estadounidense y esto lo veremos más claro en la siguiente gráfica. Pues al ver el gráfico de la tendencia de las weekly sales sobre el tiempo, nos daremos cuenta que cada año se repiten dos picos. El primero es finalizando noviembre, el cual es explicado principalmente por el fenómeno del Black Friday, y el segundo en diciembre y fin de año, donde generalmente las ventas aumentan. Ahora, estos outliers que vimos previamente realmente son de estos meses y de tiendas que en particular son generalmente más grandes que las demás. Por ello, suelen tener más ventas, por lo que eliminar estos outliers afectaría negativamente la regresión orientada a estas tiendas. Bien, ahora al desplegar la matriz de dispersión entre las variables, vemos que no hay indicios de correlación entre variables, lo cual confirmamos luego después en el mapa de calor de correlación, donde ninguna característica tiene una fuerte correlación con weekly sales y tampoco ninguna tiene fuerte correlación con otra, lo cual cierra puertas a la reducción de dimensionalidad para este dataset. Ahora creamos un data frame donde vamos a agrupar por la fecha y creamos aggregate functions de la media de la temperatura, el desempleo, el precio de la gasolina y el índice de precio del consumidor, y creamos diferentes plots para ver cómo es el comportamiento de cada una de estas características sobre el tiempo. Ahora agrupamos el data frame por store y obtenemos la media de las weekly sales por store. Y ordenamos los valores de forma descendente y buscamos obtener solo los primeros 10 para así generar un plot de las top 10 stores que más venden cada semana. Y vemos que la store que en promedio más vende por semana es la 20, seguida de la 4, seguida de la 14 y así sucesivamente. Bien, ahora vamos a explicar la construcción del modelo para el cual se utilizó Random Forest de Scikit-learn. Comenzamos cambiando la categoría season por una variable categórica. Luego dividimos los datos en las variables predictoras y la variable objetivo. En este caso la variable objetivo es weekly sales, las ventas semanales. Posteriormente escalamos las variables para obtener una mejor predicción y dividimos los datos en entrenamiento y prueba con una proporción de 80% de entrenamiento y 20% prueba. Continuamos definiendo el modelo base, el cual, como ya comentamos, era Random Forest, y definimos una malla de hiperparámetros, lo cual nos ayudará después con validación cruzada a encontrar los mejores parámetros para nuestro modelo. Acotamos claramente cada uno de los parámetros en unos intervalos, el cual luego aquí buscará dentro de estos intervalos cuáles son los mejores parámetros para nuestros modelos. Utilizando como puntaje base el mean square error, el error cuadrático medio, que sea lo menor posible. Entonces empezamos a entrenar los modelos y buscaremos al final cuál fue el mejor modelo ajustado, ¿cierto? Y con sus parámetros. Continuamos después haciendo las predicciones tanto para el entrenamiento como en el testeo, y con esto obtener las métricas de el entrenamiento y métricas de validación. Vemos que hay un salto notable entre estas métricas, lo cual sugiere que hay un poco de overfit, aunque teniendo en cuenta que las ventas están en el orden de 1 millón
y con una desviación estándar de 500.000 aproximadamente. Estos valores de las métricas de validación no se ven tan graves y mucho menos si le damos un uso a este modelo de corto y mediano plazo. Para finalizar, eh, miramos cuáles son las características más importantes. Vemos que la más importante es la tienda, seguida del índice de precios del consumidor, el desempleo, temperatura y bueno, la última sería Day of the Week, que es la menos relevante y tiene sentido, pues siempre estamos bajo el mismo Day of the Week, pues siempre se tiene el mismo día de la semana en todas las dates. Este modelo podría mejorarse un poco haciendo una mejor ingeniería de características, pero eso veremos cómo se ve resuelto en el siguiente modelo, donde vamos a usar transformadores de fusión temporal, ya un método de deep learning que es muy interesante. Pero para finalizar con este modelo, veamos un poco cómo es la comparación entre los valores reales y predichos. Vemos que en general hay un buen ajuste, aunque para valores más altos de las ventas, el modelo tiende un poco a fallar porque vemos esta dispersión en este lado. Bueno, y para finalizar usemos este modelo para mirar cómo sería la predicción de cada tienda para la próxima semana. Eh, Usamos esta línea de código para mirar eso y luego hacemos un top de cuáles serán las 5 tiendas que más van a vender la próxima semana con su predicción. Bien, ahora en este siguiente modelo no me voy a detener mucho en el código porque la verdad es bastante extenso, pero la idea general es mostrar el enfoque de este modelo de Deep Learning llamado Temporal Fusion Transformer, el cual es muchísimo más potente y preciso que los modelos de Machine Learning tradicionales como el Random Forest, pues aprende automáticamente de las relaciones temporales y no necesita tanta ingeniería de características, pues internamente ya hace su ingeniería de características y la hace mucho mejor viendo patrones que generalmente un humano no es capaz de ver. Y por eso mismo lo traje aquí para mostrar la gran diferencia que tiene con el modelo anterior que realicé. Bueno, y lo interesante es que este modelo puede manejar muchísimas variables a la vez, tanto del pasado como del futuro, y de forma nativa, lo cual lo hace ideal para series temporales. Hicimos el mismo enfoque, una malla de hiperparámetros, escoge los mejores parámetros según el menor MSE. Vemos cómo el gráfico de dispersión de predicciones versus valores reales es increíblemente positivo, mucho más homogéneo. Y vemos cómo encuentra aproximadamente en la época 13ª o 14ª el mejor modelo. Y miremos las métricas de tanto validación como de training, lo cual es muy interesante en que en training, por ejemplo, el MA es relativamente bajo y en la validación no aumenta, eh, se queda más o menos por el mismo rango, lo cual deduce que es un muy buen modelo y que no tiene overfit, lo cual es genial. Y bueno, lo bueno es que también nos da, digamos, unas predicciones con aranceles de probabilidad. En este caso lo configuramos al 10, 50 y 90% y creamos un dataset donde se predice las 5 semanas siguientes por cada tienda. Muy bien, equipo de Story Intelligence, espero que les haya gustado mi prueba técnica y estaré pendiente al feedback, recomendaciones o explicaciones más a detalle sobre mi proyecto. Muchas gracias.